Siguiente caso clínico, un paciente de 72 años con cansancio y con dolor. Es un paciente fumador, hipercolesterolémico de 72 años, aún activo en la empresa que dirige y que lleva unos meses que se encuentra más cansado de lo normal y con dolores de espalda. No ha notado pérdida del apetito, pero es que normalmente come poco y tampoco se ha pesado, o sea que no lo sabe precisar muy bien. No tiene más tos, no tiene expectoración con sangre y lo que sí destaca explorándolo es esplenomegalia y hepatomegalia. Ahora una presión venosa normal y le vamos a hacer analítica. En principio no sospechamos todavía nada, mucho, un paciente de 72 años que le duele la espalda, tampoco algo demasiado raro, pero empezamos con la organomegalia a pensar en otras cosas. Vamos a ver qué se le ha hecho analíticamente. Aceleración de la VSG, que es mayor de 30 en la primera hora, una discreta anemia y también tiene una trombopenia de 80.000. Y en sangre lo que tiene es muchas células CD34 circulantes, cosa que ya nos debería poner sobre la pista de un cuadro. Además tiene el calcio y el fósforo sérico alto, lo cual, aunque puede tener una cierta relación con el cuadro que tiene, sin embargo es algo independiente del proceso que le motiva a esos CD34 altos, casi independiente. Y vemos la imagen del frotis de sangre periférica. Si no tenéis todavía claro qué es este caso clínico, al ver el frotis y con su nombre y todo, vemos que se trata de un cuadro en donde hay células jóvenes, inmaduras en sangre periférica, hay mielocitos, promielocitos, hay células de la serie roja nucleadas, que son células también inmaduras, y vemos algunos hematíes con forma de lágrima que os señalo adecuadamente ahora. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué es? Es un frotis leucoeritroblástico propio de una anemia mielotísica. Hay una infiltración de la médula ósea, al haber esplenomegalia y haber hepatomegalia, pudiera ser una mielofibrosis idiopática, pero recuerdo que tenemos un paciente de 72 años que es fumador y que tiene el calcio y el fósforo sérico alto. Entonces ya empiezo a pensar que la mielofibrosis no sea primaria, sino que pueda ser secundaria, micrometástasis por algún proceso de base. Siendo un fumador y con el cuadro que me cuenta, a lo mejor es del pulmón. Proteinograma y un estudio de médula ósea seguramente nos diagnostica un mieloma múltiple. Esa es falsa. Pensamos que el origen de todo puede ser un tumor productor de PTH por el calcio y el fósforo, ¿no? Porque entonces el fósforo estaría bajo. Un estudio con PET-TAC, previa radiografía o TAC, me serviría para descartar que pueda tratarse de un cáncer de pulmón, que es lo que estoy pensando ahora mismo que puede ser. O sea que esa sería cierta. La anemia que tiene el paciente sabemos que es mielotísica, por tanto no es hemolítica, y la ausencia de hemostisis hace muy poco probable que sea un cuadro pulmonar. No, efectivamente, un cuadro pulmonar puede serlo aunque no tengan hemostisis. Vemos la imagen y vemos en ella claramente pues ese nódulo masa más bien, porque tiene 4,2 centímetros en el pulmón y que está en los lóbulos superiores. Vemos un nódulo en el lóbulo superior derecho de 4,2 centímetros que me hablan en histología que se trata de un cáncer epidermoide pulmonar. ¿Cuál es correcto? A ver. Para confirmar la operabilidad del cáncer, solo la FEB1. No, la FEB1 y la DLCO también serviría. Los valores preoperatorios. Los valores preoperatorios tienen que estar por encima del 80% y los posoperatorios tienen que estar por encima del 40%. La 2 y la 3 están cambiadas de orden, ¿vale? A 4. ¿Una prueba de esfuerzo es la primera prueba que se hace para ver operabilidad? No, la primera prueba que se hace es la FEB1 y la DLCO. Y ahora me dicen la cierta que antes de plantearnos la operabilidad tendríamos que ver la resecabilidad, porque si el paciente tiene calcio y fósforo alto y tiene una anemia mielotísica, lo más probable es que tenga metástasis ósea y que tenga una invasión de la médula ósea, y entonces ya eso no es resecable, entonces ya la conducta sería otra. Vale, APESTAC confirma efectivamente la presencia de metástasis óseas también y de una lesión tumoral en suprarrenal izquierda, y una resonancia también encuentra imágenes en el sistema nervioso central. ¿Cuál es la única cierta? Ahí veis primero la imagen de una metástasis en el sistema nervioso central, como se ve antes y después de dar contraste, con un edema perilesional, una PET-TAC donde se ve la captación en varios focos óseos, compatible con metástasis, vemos en costilla, vemos en brazo derecho, vemos en hombro izquierdo. ¿Cuál sería cierta, cuál sería falsa en este caso? Los pacientes con metástasis ósea, el denosumab anti-RANK ligando es útil y puede reducir la fractura y algo de aumentar la supervivencia también. Si el paciente tiene mutaciones del EGFR o el ALK, erlotinib o crizotinib son los tratamientos que podemos darle. En ocasiones se puede valorar la cirugía para metástasis del sistema nervioso central, aunque la radioterapia es una alternativa.
Para las metástasis óseas, la radioterapia o incluso la cirugía puede ser útiles para la fractura y como tratamiento paliativo también. Y la falsa es la 5 porque dice que directamente tendríamos que hacer una suprarrenalectomía. Me he encontrado con un tumor suprarrenal y es posible que sea una metástasis, pero el paciente tiene 72 años, por lo que también existe la posibilidad de que sea un incidentaloma. O sea que tendríamos que hacer descarte previo mínimo de un feocromocitoma, pero casi que no sería necesario, pero bueno, por medir las catecolaminas no pasa nada, y pincharlo, y la PAF me dice si las células son suprarrenales o no son suprarrenales. Si no lo son, es una metástasis. Bien, el enfermo recibe tratamiento con diana molecular y tiene esa erupción acneiforme que veis ahí. La causa es el erlotinib, una reacción cutánea muy característica del tratamiento con erlotinib y que es bastante frecuente. Volvamos atrás. Supongamos ahora, vamos a hacer caso clínico ficción, que el paciente no tenía metástasis y que vamos a manejarlo como un cáncer todavía potencialmente resecable. Pero en la PECTAS tenía adenopatías mediastínicas que podían suponerle una clasificación N3. ¿Cuál sería la conducta ante este hallazgo para evaluar la extensión del cáncer y por lo tanto su resecabilidad? O sea, en PECTAS hay adenopatías mediastínicas. Pueden ser, por ejemplo, bilaterales y es por lo que podemos pensar que pueda ser un N3, en cuyo caso no sería resecable. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es falsa de la frase siguiente? La presencia de adenopatías no implica necesariamente que sean tumorales, por lo que es necesario hacer un estudio histológico para confirmar. Correcto. O sea que ahora tenemos que comprobar si esas adenopatías están infiltradas por células tumorales. La ecoendoscopia sería la prueba inicial de elección. Según donde estén localizadas, el tubo por el que vamos a entrar va a ser o por el esófago o por el árbol traqueobronquial para hacer la ecoendoscopia guiada y poder pinchar esa adenopatía y poder estudiarla. Evidentemente el primer ganglio al que vamos a ir va a ser el que esté más lejos, el que suponga peor clasificación, porque si ese está infiltrado ya no hay mucho más que buscar, se confirmaría que es un N3. Si la ecoendoscopia es positiva, ¿sería necesaria la mediastinoscopia para confirmar? No. Si la ecoendoscopia es positiva, ya tenemos la estadificación hecha. Si fuera negativa, entonces sí podemos tener que recurrir a la mediastinoscopia. N3 es definido por ganglios contralaterales o isolaterales si fueran escalenos o supraclaviculares. Y con cualquier T, un N3 supone un 3B y por lo tanto el 3B ya no es resecable. ¿Cuánto me queda? Mitad. Me confirman que voy por la mitad, por los 7 minutos y medio, por lo tanto seguimos para adelante. Corro ma non troppo. Me encuentro con esa imagen, por ejemplo, en otro paciente. Esta no es del mismo paciente que hemos dicho, pero sí se ve metástasis en el lado contralateral. Vemos también metástasis en el lado derecho de un tumor que está localizado en el pulmón izquierdo. Vale. Bien, vamos a hablar sobre el tratamiento del cáncer pulmonar. Y en el tratamiento del cáncer pulmonar tenemos cáncer primero de células no pequeñas o no de células pequeñas. Si está en un estadio 2B, lo que hacemos es cirugía seguida de quimioterapia. En principio esa va a ser la pauta. La radioterapia solamente la vamos a usar si hay enfermedad residual, pero cirugía seguida de quimioterapia. Si fuera un 1A, ahí sí podemos hacer cirugía sola. Y hay protocolos en donde podemos perfectamente usar cirugía sin tratamiento neoadjuvante. Si fuera un no células pequeñas tipo 3A, entonces ya tenemos que hacer tratamiento neoadjuvante y tratamiento coadjuvante. Normalmente quimio-radioterapia precirugía, luego la cirugía y luego la quimioterapia con opción de radioterapia si hay enfermedad residual. Recuerdo que en el tumor de Pancoas también se suele hacer quimio-radio antes y después de la cirugía, pero en alguna pregunta nos podían poner solo radioterapia antes y después de la cirugía. Hay un nivel de evidencia 2A hacia que la quimio-radio supera los resultados de la radioterapia sola. En el 4A ya solo podemos hacer tratamiento paliativo, entonces sería quimioterápico y ver si aplicamos también la terapia biológica según que tenga mutación de los genes que hemos dicho antes. Y en el cáncer de células pequeñas, cuando sea limitado, es cuando vamos a hacer la quimio-radioterapia, ambas cosas. Y vamos a hacer la radioterapia craneal si vemos que ha habido una buena respuesta con la quimio-radioterapia. Solo haremos la cirugía en el OACEL en dos situaciones que son complicadas de ver: que no haya diseminación por el mediastino, que no haya adenopatía, ni que haya metástasis tampoco, y eso en el OACEL no es muy fácil de encontrar, pero en esas situaciones la cirugía también tendría una posible participación junto con el tratamiento quimio y radioterápico. Vamos a resumir los síntomas paraneoplásicos del cáncer pulmonar: hipertensión, hipopotasemia, hiperpigmentación, sospecha de un Cushing ectópico por producción de ACTH.
Hipercalcemia e hipofosforemia, sospecha de producción de PTH-RP. La hipercalcemia con hiperfosforemia ya hemos dicho antes que son las metástasis óseas. Hiponatremia, un SIADG, un síndrome de secreción inadecuada de la ADH, cuya causa más probable, desgraciadamente, son los cánceres pulmonares. Acropaquías y onicopatía, uñas en vídeo de reloj, eso es una osteopatía hipertrófica neúmica de Baumberger y de María, y que se puede dar tanto en el adenocarcinoma como en el epidermoide, son donde más frecuentemente suele darse. Por pérdida del filtro pulmonar normalmente, y por no fragmentación de los megacariocitos que producen sustancias estimulaciones del crecimiento, factores proliferadores del crecimiento. Y debilidad en piernas, si solo hay debilidad en piernas, puedo pensar que sea una polineuritis, aunque puede haber también en brazos, pero puede empezar por las piernas, por ejemplo. Otro cuadro posible sería, y según como nos lo cuenten, un síndrome miasteniforme de Eaton-Lambert.